Bien, continuamos con integrales entonces y ahora vamos a hablar de la integral definida. En la clase anterior hablábamos de que para aproximar el área de una región, ¿verdad? Acotada por una recta x igual a A, una recta x igual a B, el eje de x y la gráfica de una función, decíamos, para hallar esa área, eh, lo que teníamos que hacer era aproximar, ¿verdad? O aproximábamos a través de área de rectángulos. Pues hoy vamos a aprender realmente cómo nosotros vamos a determinar esas áreas sin necesidad de aproximar a través de área de rectángulos. En general habíamos dicho de que el área era el límite de la suma de f de x sub 1 estrella, que era el punto muestral, por delta de x, más f de x2 por delta de x, que son las áreas de cada uno de los rectángulos, hasta f de x sub n estrella por delta de x. Y esto era el límite de la sumatoria de los f de x y estrella por delta de x, cuando el n tiende al infinito. ¿Ok? Entonces, esto es interesante porque la fórmula anterior lo podemos aplicar independientemente si la función toma valores positivos o la función toma valores negativos. ¿Ok? Así que, pues pronto ya veremos cómo hallar el área de esta región sin necesidad de usar aproximación de rectángulos. La historia sigue siendo la misma, ¿verdad? Usted divide el intervalo AB en n subintervalos. Ya les expliqué cómo hallar el delta de x, que era b menos a sobre n. Y pues tenemos que x sub 0 es igual a A, y luego generamos x1, x2 hasta x sub n. Y recuerden cómo se generan cada uno de estos x sub i. El x sub i en general es igual a más i veces delta de x, que son los puntos extremos de los subintervalos. Y x sub i estrella, x sub 1 estrella hasta x sub n estrella son los puntos muestrales. Entonces, la integral definida no es otra cosa que el límite de esa sumatoria que habíamos hablado anteriormente. Y esta sumatoria es lo que se conoce como, recuerden, lo habíamos mencionado, como la suma de Riemann. ¿Ok? Como la suma de Riemann. Obviamente, si el límite existe y da el mismo valor para cualquier elección de los puntos muestrales. O sea, independientemente de los puntos muestrales que usted identifique, pues ese límite cuando el n tiende al infinito nos debe dar el mismo valor. ¿Ok? Si la integral existe, pues se dice que f es integrable en el intervalo cerrado AB. ¿Ok? Notas. El símbolo, este símbolo especial es como si usted cogiera una S y le estira. Fue introducido por Leibniz y se le llama el signo de integral. En esta notación, integral de AB de f de x, f de x es el integrando, a y b son los límites de integración, a es el límite inferior, b es el límite superior, y de x significa de que x es la variable independiente. Muy importante, la integral de AB es un número y depende obviamente de la variable independiente. La suma, la suma f de x sub i estrella por delta de x se llama la suma de Riemann. Y si f toma solamente valores positivos, entonces la suma de Riemann se puede interpretar como la suma de las áreas de los rectángulos. ¿Ok? Ya nosotros hemos visto esto, ¿verdad? Anteriormente, cómo usted va aproximando, ¿verdad? En las áreas de una región, básicamente parte la región en n subintervalos, mientras más pequeña sea la longitud, pues más cercano estamos del valor del área. Si f toma valores positivos, pues como en la gráfica que estamos observando aquí, ¿ok? Entonces nosotros podemos básicamente dividir esto en tres partes, ¿verdad? Una hasta donde... bueno, luego les explico esto, pero por ahora
Si yo sigo la misma metodología de tomar rectángulos, pues se van a dar cuenta de que algunas áreas son positivas y algunas áreas son negativas. ¿Ok? Eso, si yo dividiera esta región en tres partes, desde A hasta este puntito que vamos a llamarle C, desde C hasta este otro punto que vamos a llamarle D. Entonces, ¿qué tendríamos? Que el valor de la integral definida desde A hasta C sería positivo, de C a D sería negativo y de D hasta B sería positivo. Y luego para determinar el valor de la integral desde A hasta B, pues obviamente se suman los valores de las tres integrales. Y eso sería el valor de la integral. ¿Ok? En el caso de aproximarlo por área de rectángulos, pues las áreas de los rectángulos que están debajo del eje X son negativas, como podemos observar aquí. ¿Ok? Entonces, y la sumatoria de los f de x sub y estrella por delta de x es una aproximación al área neta. Aunque se ha definido la integral definida, dividiendo el intervalo a b en subintervalos de igual longitud, en algunos casos es ventajoso calcular la integral considerando subintervalos de diferente longitud. Pero como lo había mencionado, ¿verdad? Que cuando usted selecciona eh, el punto muestral, podemos tener algún tipo de dificultad con esto, ¿verdad? Pero si usted en algún momento llegara a determinar subintervalos de diferente longitud, tendría que para cada uno de ellos, obviamente, calcular su área, ¿verdad? Y determinar el punto muestral que usted quiere utilizar. Entonces hay un teorema bien importante que nos dice, si f es una función continua en un intervalo cerrado, o si f tiene un número finito de discontinuidades de salto, entonces la función es integrable. Esto es la integral desde A hasta B existe. ¿Ok? La integral existe. Lo que nos está diciendo esto más o menos así, ¿verdad? Que si yo tengo, digamos, una región que va desde A hasta B y el comportamiento de la función es algo así, ¿ok? Por aquí, luego va así y finalmente hace esto, ¿verdad? Entonces, correcto, la función, pues, no es continua, pero tiene continuidad de salto. Entonces, digamos que esto es C y esto es D. Entonces la integral de A hasta B lo puedo expresar como la integral de A a C, más la integral de C a D, más la integral de D hasta B. ¿Ok? Es decir, la integral la podemos resolver como la suma de tres integrales. Aquí tiene un ejemplo, dice, si f de x es igual a x al cuadrado menos 2x para el x entre 0 y 2, halle la suma de Riemann, considerando n igual a 4 y como punto muestral en los lados derechos de cada subintervalo. Y la pregunta luego es, ¿qué representa la suma de Riemann? ¿Ok? Si es que, pues lo que vamos a hacer es construir la gráfica de esta función. Recuerde que esto es completando cuadrado, me va a llevar a x menos 1 al cuadrado. Menos 1. Por lo tanto, el vértice de esta parábola es el punto 1, negativo 1. Esta gráfica pasa por el punto 0, 1, así. ¿Ok? Y entonces, pues cuando es negativo 1, vamos a tener 3 por acá arriba y por acá por simetría. Entonces la gráfica de esta parábola es más o menos así, ¿no? Esa es la gráfica de la parábola. Y nosotros queremos entre 0 y 2. Entre 0 y 2. En otras palabras, pues vamos y tenemos, acuérdense, el eje de X, que es otra de las cotas. Por lo tanto, el área, o no, la suma de Riemann que nosotros queremos tomar sería esto. ¿Ok? Es bien importante que ya usted vaya observando. Mire usted, la región cae debajo del eje de X. Por lo tanto, las imágenes van a ser negativas. Entonces, cuando yo calcule la suma de Riemann, recuerde que la suma de Riemann
tiene esta forma, la sumatoria de los f de x sub i estrella por delta de x para i desde 1 hasta n. Si las imágenes fueran positivas, pues estamos calculando el área de la región. Pero en este caso vamos a tener imágenes negativas. Entonces, pues como queremos hallar esta suma, necesitamos delta de x. Y delta de x es b menos a sobre n. b es 2, a es 0 y n es 4. Por lo tanto, esto es un medio. ¿Ok? Entonces, es como si usted dividiera el intervalo desde 0 hasta 12 en 4 partes, ¿verdad? Y los puntos muestrales en este caso son muy fáciles de determinarlos. O los puntos, perdón, extremos de cada subintervalo. Que esto sería un medio, 1, 3 medios y 2. ¿Ok? Así. Ahora entonces, vamos a tener que la suma de Riemann, vamos a llamarle S, sería la sumatoria de i igual 1 hasta 4 del f de x sub i estrella por delta de x. Recuerda que la x estrella es del lado de la derecha, por lo tanto esto es delta de x por f de 1 medio más f de 1 más f de 3 medios más f de 2. Así. Haciendo la sustitución, delta de x es 1 medio. Y aquí lo que nos va a quedar f de 1 medio es negativo 3 cuartos. Más f de 1 es negativo 1. F de 3 medios por simetría también es negativo 3 cuartos. Y f de 2 es 0. Y esto nos da negativo 5 cuartos. ¿Ok? Negativo 5 cuartos. Pues esa sería entonces la suma de Riemann. Ahora la pregunta es, ¿qué representa la suma de Riemann? Si usted fuera a calcular el área de esta región, tendría que tomar el valor absoluto. ¿Ok? Si a usted le pidieran hallar el área de esta región, acuérdese que el área tiene que tomar valores positivos, por lo tanto usted tomaría el valor absoluto. Bien.